Una niña le dijo que su novia lo envenenaba. Él cambió las tartas para desmentirla, sin saber que con ese gesto se estaba salvando a sí mismo y sentenciando a la mujer que amaba. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de los impecables ventanales de Le Ciel, la cafetería más exclusiva y pretenciosa de la ciudad. Afuera, el mundo se movía a un ritmo frenético. Adentro, el tiempo parecía deslizarse con la elegancia de la seda. El aire olía a café de origen único, a pastelería francesa, sobre todo, a dinero. Un dinero antiguo, consolidado, que se manifestaba en los relojes de lujo, en las muñecas de los clientes y en el murmullo discreto de conversaciones sobre arte, viajes y adquisiciones. En la mejor mesa, junto al ventanal, Alejandro de la Torre observaba a su prometida, Verónica Alarcón, y sentía esa conocida oleada de asombro y gratitud. Ella era, en todos los sentidos, la perfección encarnada. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre los hombros de un vestido de diseñador, que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su sonrisa, dirigida a él por encima de su taza de capuchino, era una obra de arte, capaz de desarmar al más cínico de los hombres. Y Alejandro, aunque un titán en el mundo de las finanzas, se consideraba un cínico reformado gracias a ella. Estaban celebraban el cierre de un acuerdo que fusionará las empresas de sus respectivas familias, creando un conglomerado de poder sin precedentes. Y celebraban su inminente boda, el evento social del año, que sellaría no solo un pacto empresarial, sino lo que Alejandro consideraba la mayor victoria de su vida, el amor de Verónica. 2 porciones de nuestra tarta de frambuesa y pistacho, le dijo Verónica al camarero con esa voz melodiosa que a Alejandro le parecía música. Es para celebrar un día perfecto. Alejandro sonrió. Su vida, antes de Verónica, había sido una sucesión de logros profesionales y un profundo vacío personal. Había construido un imperio desde cero, pero su corazón era una fortaleza vacía. Verónica había llegado, con su encanto, su inteligencia y su belleza, había conquistado esa fortaleza, llenándola de una luz y una felicidad que él ya no creía posibles. Confiar en la gente no era su punto fuerte, pero en Verónica confiaba ciegamente. Ella era su socia, su confidant, el pilar sobre el que estaba construyendo no solo un futuro empresarial, sino un futuro personal. El camarero llegó con las 2 porciones de tarta, 2 obras de arte idénticas en platos de porcelana fina, una base crujiente, una crema de pistacho sedosa y una corona de frambuesas frescas que brillaban como joyas. «Se ve delicioso, querido», dijo Verónica. «Vuelvo en un minuto. Voy a retocarme el maquillaje antes de que nos vayamos». Besó a Alejandro suavemente en la mejilla y se deslizó con elegancia en dirección a los aseos, su perfume caro dejando una estela efímera en el aire. Alejandro se quedó solo, contemplando las tartas, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Miró por el ventanal el ir y venir de la gente en la calle, un mundo gris y anónimo que contrastaba con el lujo y el color de su propia vida. Fue entonces cuando la vio. Era una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, parada al otro lado del cristal. Estaba sucia, vestida con harapos que no hacían juego y un abrigo demasiado grande para su pequeño cuerpo, a pesar de que la tarde era cálida. Su rostro estaba manchado y su cabello, enmarañado, pero eran sus ojos los que captaron la atención de Alejandro. Unos ojos grandes y oscuros que no miraban con pena o envidia de un niño pobre, observando un escaparate de dulces. Miraban con una intensidad y una concentración aterradoras. Y estaban fijos en su mesa. Alejandro sintió una punzada de incomodidad. La miseria tan cerca de su burbuja de perfección siempre le resultaba desagradable. Desvió la mirada, esperando que la niña se fuera, pero no lo hizo. Un momento después, para su total consternación, la vio escabullirse por la puerta de la cafetería, esquivando al portero con la agilidad de un pequeño animal callejero. Con una determinación que desafiaba su aspecto frágil, la niña caminó directamente hacia su mesa. El murmullo de la cafetería se atenuó. Algunas cabezas se giraron. La presencia de aquella pequeña figura sucia en medio de tanto lujo era una disonancia visual y social. Alejandro frunció el ceño, preparándose para llamar al personal y hacer que la echaran. La niña se detuvo junto a su mesa, sin aliento, como si hubiera corrido una maratón. No extendió la mano para pedir dinero.
En su lugar, sus ojos asustados se clavaron en los de Alejandro. «Señor», susurró. Su voz era un hilo tembloroso y urgente. «Señor, ¿tiene que creerme? ¿Qué quieres, niña? No deberías estar aquí», dijo Alejandro. Su tono era frío y cortante, diseñado para intimidar y repeler. La mujer bonita que estaba con usted», continuó la niña, ignorando su tono, las palabras tropezando unas con otras por la prisa. Cuando ella pensó que nadie miraba, yo la vi. Ella sacó algo de su bolso, un polvito blanco, y lo puso en su tarta. La niña señaló con un dedo tembloroso y sucio una de las porciones de tarta, la que estaba en el lugar de Alejandro. «Señor, ella puso algo en su tarta». La acusación fue tan directa, tan específica y tan absolutamente demencial que el cerebro de Alejandro se negó a procesar durante un segundo. Miró el rostro aterrorizado y sincero de la niña. Luego miró las dos tartas idénticas, perfectas e intactas. Luego, en dirección a los aseos, donde la mujer que amaba, la mujer con la que iba a casarse, se estaba empolvando la nariz. La situación era tan absurda que debería haber sido cómica, pero no lo era. El miedo en los ojos de la niña era demasiado real. «Sal de aquí», le siseó Alejandro. Su voz era un gruñido bajo y furioso. «Lárgate». La niña dio un respingo, asustada por su reacción. Las lágrimas brotaron de sus ojos, dio media vuelta y corrió hacia la salida, desapareciendo tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una estela de silencio incómodo y las miradas curiosas de los otros clientes. Alejandro se quedó solo, el corazón latiendo con una fuerza desconocida. ¿Qué demonios acababa de pasar? Su primera reacción fue de ira. Ira hacia esa pequeña intrusa por atreverse a mancillar un momento perfecto con una acusación tan vil y fantasiosa. Verónica, su Verónica, envenenándolo. Era la idea más ridícula, más ofensiva que había oído en su vida. Era una estafadora, obviamente. Una niña de la calle entrenada para crear confusión y quizás robar algo en medio del caos. O simplemente una niña perturbada. Trató de aferrarse a esa explicación lógica, pero las palabras de la niña se negaban a desaparecer. Ella puso algo en su tarta. Su mente se rebelaba. Se obligó a pensar en Verónica, en su amor, en su devoción. Recordó la primera vez que la vio en una gala benéfica. Él estaba en un rincón, aburrido de las conversaciones superficiales, sintiendo el peso de su soledad en medio de la multitud. Y entonces la vio a ella, riendo con un grupo de amigos, su rostro iluminado por una luz interior que parecía eclipsar todo lo demás. Se sintió atraído por ella como una polilla a la llama. Su noviazgo había sido un torbellino. Ella era todo lo que él no era. Espontánea, apasionada, llena de una alegría de vivir que lo contagia. Ella había derribado sus muros. Le había enseñado a relajarse, a disfrutar de las cosas simples. Había conocido a su familia, los Alarcón, un clan poderoso y respetado. Su padre, un empresario de la vieja escuela, lo había aceptado como a un hijo. La fusión de sus empresas no había sido una condición para el matrimonio, sino una consecuencia natural de la confianza y el respeto mutuo que se había desarrollado entre las dos familias. Verónica era su ancla, su puerto seguro. La idea de que ella pudiera albergar la más mínima mala intención hacia él no era solo improbable. Era una violación de todas las leyes de su nuevo universo. Él confiaba en ella con su fortuna, con su futuro, con su corazón. Y esa confianza era el pilar de su felicidad. La acusación de la niña no era solo contra Verónica, era contra él, contra su juicio, contra su capacidad para amar y ser amado. Y sin embargo, el miedo en los ojos de la niña no había sido la astucia de una estafadora. Había pánico puro. Miró las dos tartas idénticas en su perfección. Su mente, la mente de un financiero entrenado para analizar riesgos y mitigar pérdidas, comenzó a funcionar en contra de su voluntad. ¿Cuál era el riesgo de creerle a la niña? Ninguno, aparte de parecer un idiota paranoico. ¿Cuál era el riesgo de no creerle? La pregunta era tan monstruosa que intentó desecharla, pero no pudo. Era un hombre que había construido su imperio sobre la base de no dejar cabos sueltos, de considerar siempre el peor escenario posible. Era un instinto, una segunda naturaleza. ¿Y si la niña no mentía? ¿Y si, en un universo paralelo y demencial, ella decía la verdad?
¿Por qué? ¿Por qué Verónica querría hacerle daño? No tenía sentido. La fusión, la boda. Ella tenía tanto que ganar con el vivo y a su lado como él. A menos que su cerebro, contra los deseos de su corazón, comenzó a formular hipótesis. ¿Y si la fusión no era lo que parecía? ¿Y si había cláusulas que él, cegado por el amor, había pasado por alto? Cláusulas que se activarán con su muerte, dándole a ella, o a su familia, el control total. Y si su amor era la estafa más grande y elaborada de todas, sintió náuseas. ¿Podían esos pensamientos? ¿Podía a esa niña por haberlos plantado en su cabeza? Miró hacia los aseos. Verónica podía volver en cualquier momento. Tenía que tomar una decisión. No podía hacer nada. Comer la tarta y demostrarse a sí mismo que todo era una fantasía paranoica. O podía hacer algo pequeño, algo discreto, un simple test, una pequeña póliza de seguro contra una posibilidad infinitesimal pero catastrófica. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Se sentía sucio, un traidor, por dudar de ella. Pero el instinto de supervivencia, el del hombre que luchó para construir su imperio, era más fuerte. Miró a su alrededor. Nadie le prestaba atención. El murmullo de la cafetería había vuelto a la normalidad. El camarero estaba ocupado en otra mesa. Con un movimiento rápido y preciso, que sus manos se ejecutaron antes de que su mente consciente pudiera detenerlas, extendió los brazos sobre la mesa. Agarró los bordes de los dos platos de porcelana. Y en un solo y fluido movimiento, los cambió de lugar. La tarta que había estado frente a él ahora estaba frente al asiento vacío de Verónica. Y la de ella, ahora estaba frente a él. El acto duró menos de 2 segundos. Nadie se dio cuenta. Pero para Alejandro, fue como si acabara de cruzar un Rubicón. Acababa de cometer el primer acto de desconfianza contra la mujer que amaba. Se reclinó en su silla, intentando calmar su respiración, sintiendo una mezcla de culpa y una extraña y tensa expectación. Se sentía como un completo imbécil. Estaba actuando como el protagonista de una película de suspense barata. Cuando Verónica volviera y se comiera la tarta sin que nada pasara, se sentiría el peor de los hombres. Pero al menos, la duda, esa semilla venenosa, sería arrancada de su mente. Un minuto después, la vio regresar. Caminaba con la misma gracia y elegancia, una sonrisa radiante en su rostro. Se sentó frente a él, ajena a la tormenta que se libraba en el interior de su prometido. «Perdona la tardanza, querido. Había una pequeña fila», dijo, cogiendo su tenedor de postre. Esto tiene una pinta increíble. ¿Empezamos?» Alejandro la observó, su corazón en un puño. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Estaba observando a la mujer que amaba, esperando ver si ella iba a intentar matarlo. La surrealidad de la situación era abrumadora. Verónica no pareció notar nada extraño. Cortó un trozo de la tarta que tenía delante, la que originalmente era de Alejandro, con una delicadeza perfecta. Se lo llevó a la boca y cerró los ojos con una expresión de puro placer. «Oh Dios mío, Alejandro», exclamó después de tragar. «Tienes que probar esto. Es la mejor tarta que he comido en mi vida. La crema de pistacho y es divina». Tomó otro bocado y luego otro, con el entusiasmo genuino de alguien que disfruta de un capricho delicioso. Alejandro sintió una ola de alivio tan inmensa que casi se marea. El alivio fue seguido inmediatamente por una oleada de autodesprecio y culpa. La niña mentía. Por supuesto que mentía. Era una loca o una estafadora. Y él, un idiota paranoico, había dudado de la mujer de su vida. Había profanado su amor con su desconfianza. Se sintió miserable. «¿No vas a comer la tuya?», preguntó Verónica con la boca ligeramente manchada de crema. «¿Te estás perdiendo la gloria?». «Sí, claro», dijo Alejandro, su voz sonando forzada. Cogió su propio tenedor, su mano temblando ligeramente por la resaca emocional. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que comer la tarta y olvidar este episodio de locura. Cortó un trozo de su porción, la que originalmente había sido de Verónica, y se lo llevó a la boca. El sabor era exquisito. Frambuesas frescas, pistacho cremoso, una base crujiente. Perfecta. Normal. Deliciosa. Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. Verónica hablaba animadamente sobre los últimos detalles de la boda.
Las flores, la música, la lista de invitados. Alejandro asentía y sonreía, intentando participar. Pero su mente era un caos. Se sentía avergonzado. Tenía que encontrar la forma de compensar a Verónica por su silenciosa traición. Quizás un regalo inesperado, un viaje sorpresa a París. ¿En qué piensas?, preguntó ella notando su distracción. Pareces a 1.000.000 de kilómetros de aquí. Solo pensaba en lo afortunado que soy de detenerte, dijo él. Y era la verdad. Una verdad que ahora se sentía más profunda y más culpable que nunca. Ella le sonrió. Esa sonrisa que derretía sus defensas. Yo también soy afortunada, mi amor. Vamos a ser muy felices. Terminaron sus tartas. Pagó la cuenta. Salieron de la cafetería y volvieron a la brillante luz del sol de la tarde. El mundo parecía normal de nuevo. El episodio con la niña mendiga parecía ahora un sueño febril. Un momento de locura temporal. Se despidieron con un beso en la acera. Verónica tenía una prueba de su vestido de novia. Él tenía que volver a su oficina. Te llamo esta noche, dijo ella, antes de subir a su propio coche con chofer. Estaré esperando, respondió él. Mientras veía su coche alejarse, Alejandro respiró hondo, sintiendo que la atención de la última media hora finalmente lo abandonaba. La crisis había sido evitada. O mejor dicho, la crisis nunca había existido, excepto en su propia mente paranoica. Se sentía un tonto, pero también aliviado. Su mundo, su vida perfecta con la mujer perfecta, seguía intacto. Todo estaba bien. Se subió a su propio coche y le dio la dirección de la Torre Vargas a su chofer. Mientras se recostaba en el asiento de cuero, cerró los ojos. La única pregunta que quedaba en su mente era qué hacer con la niña. Tenía que encontrarla, quizás a través de moralejas. Tenía que entender por qué había hecho algo así. Y quizás ayudarla de alguna manera. A pesar de todo, el miedo en sus ojos había sido real. La no tenía idea, por supuesto, de que la bomba de relojería ya estaba en marcha. No tenía forma de saber que los engranajes del destino, puestos en movimiento por la advertencia de una niña y un cambio de platos, ya estaban girando inexorablemente. Creía que el misterio había terminado. En realidad, el verdadero misterio, el que destroza su mundo de una forma que nunca podría haber imaginado, apenas estaba comenzando. El trayecto de regreso a la Torre Vargas fue, para Alejandro, un ejercicio de autocrítica y vergüenza. El sol de la tarde que se filtraba a través del cristal blindado del coche parecía burlarse de la oscuridad que la niña mendiga había sembrado en su mente. ¿Cómo había podido dudar? ¿Cómo había podido permitir que la fantasía de una niña desnutrida y posiblemente perturbada profanara el santuario de su amor por Verónica? Cada kilómetro que lo alejaba de la cafetería era un paso más lejos de esa locura momentánea. Se recostó en el asiento de cuero, cerrando los ojos e intentó purgar la imagen de su propio acto de traición. El rápido y sigiloso cambio de platos. Se sintió sucio, paranoico. Verónica, su Verónica, era la encarnación de la luz y la bondad en su vida. La idea de que ella pudiera albergar un pensamiento oscuro y mucho menos un acto tan monstruoso era una blasfemia. La niña, se dijo a sí misma, era simplemente una víctima de su entorno. Quizás sufría de alucinaciones o quizás era una pequeña estafadora increíblemente astuta, entrenada por alguien para crear confusión y aprovecharse de la gente rica. Sí, esa era la explicación más lógica y la lógica era el terreno en el que Alejandro se sentía seguro. Llegó a su oficina en la planta 60, un nido de águila de cristal y acero con vistas a la ciudad que él había ayudado a construir. El espacio, normalmente su fuente de poder y control, hoy se sentía frío y vacío. Se sentó en su escritorio, un monolito de caoba pulida, e intentó sumergirse en el trabajo. Tenía que revisar los informes de la fusión, preparar una estrategia para la próxima reunión del consejo. Pero las cifras bailaban ante sus ojos. Su mente volvía una y otra vez a la cafetería. El recuerdo de la cara de Verónica al probar la tarta, su genuino deleite, era la prueba irrefutable de su inocencia. Y la culpa por haber dudado de ella lo carcomía. En un impulso por mitigar ese sentimiento, abrió el navegador de su ordenador y entró en la web de una de las joyerías más exclusivas del mundo. Navegó hasta la sección de collares y, sin dudarlo, compró una pieza espectacular.
una cascada de diamantes y zafiros que había visto a Verónica admirar en una revista meses atrás. El precio era astronómico, pero para él era una penitencia. Un regalo para pedir un perdón silencioso por una traición que ella, afortunadamente, nunca conocería. Compra completada. El mensaje en la pantalla le proporcionó un alivio momentáneo. Había corregido su error de la única forma que conocía, con dinero. Decidió que tenía que hacer algo con respecto a la niña. No por ira, sino por un extraño sentido de la responsabilidad. No podía dejar que una niña en ese estado anduviera por ahí, asustando a la gente con historias delirantes. Necesitaba ayuda. Llamó a Morales, su jefe de seguridad. Morales, necesito que encuentres a una niña. Pequeña, unos 6 o 7 años, sucia, pelo oscuro. Estaba en la puerta del Estil hace aproximadamente 1 hora. ¿Debo llevarla a la policía, señor?, preguntó Morales, siempre práctico. No, no todavía, respondió Alejandro. Quiero que la encuentres y la observes, discretamente. Quiero saber dónde vive, si está sola. ¿Quiénes? No quiero que se le acerquen, solo que la vigilen. Parece inestable. Quiero asegurarme de que no sea un peligro para sí misma o para otros antes de involucrar a los servicios sociales. Entendido, señor. Colgó, sintiéndose un poco mejor. Estaba controlando la situación de nuevo. Había convertido la anomalía en una tarea, un problema a resolver. Volvió a sus informes, forzándola a concentrarse. El mundo volvía a tener sentido. La lógica prevalecía. Pasó 1 hora. El sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja los rascacielos vecinos. Alejandro estaba absorto en un complejo análisis de mercado cuando su teléfono privado sonó. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero un extraño presentimiento le hizo descolgar. Diga, ¿hablo con el señor Alejandro Vargas? La voz al otro lado era femenina, profesional y cargada de una urgencia contenida. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la doctora Fuentes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central. Señor Vargas, lamento informarle de que su prometida, la señora Verónica Alarcón, ha sido ingresada de urgencia. El mundo de Alejandro se detuvo. El informe que tenía en la mano cayó sobre la mesa. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? Su mente se aceleró, imaginando un choque de coches. ¿Un robo? No, señor. No fue un accidente. La señora Alarcón se desmayó en una tienda. Llegó aquí inconsciente y en estado crítico. Señor Vargas, la hemos estabilizado por ahora, pero su situación es extremadamente grave. Creemos que ha sido envenenada. La palabra envenenada resonó en la oficina silenciosa como un disparo. Por un instante, Alejandro no pudo respirar. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las palabras de la niña mendiga volvieron a él, no como una fantasía, sino como un eco profético y aterrador. Ella puso algo en su tarta. Hoy para allá logró decir. Su voz era un graznido. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. No recordaba cómo había bajado en el ascensor, ni las palabras que le había dicho a su chofer. Su mente era un torbellino de incredulidad, pánico y una comprensión que era demasiado monstruosa para aceptarla. Llegó a la UCI y encontró a la familia de Verónica allí. Su padre, don Fernando, un hombre normalmente robusto y autoritario, parecía un anciano frágil y encogido. Su madre lloraba desconsoladamente en los brazos de un pariente. Alejandro, exclamó don Fernando al verlo. Gracias a Dios que has llegado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién haría algo así? No lo sé, Fernando. No lo sé, mintió Alejandro. Su mente está corriendo a 1000 por hora. La doctora Fuentes se acercó a ellos. Señor Vargas, gracias por venir. La situación es crítica. Hemos identificado la sustancia. Es un veneno muy sofisticado, derivado de una toxina vegetal rara. Actúa rápidamente, provocando un fallo orgánico múltiple. Estamos administrando el antídoto y dándole soporte vital, pero las próximas horas son cruciales. Alejandro sentía que se iba a desmayar. Se apoyó contra la pared. La tarta. Tenía que ser la tarta. Verónica había comido la tarta limpia, y él había comido la envenenada. Pero él estaba perfectamente. No tenía ningún síntoma. ¿Cómo era posible? Doctora,
dijo su voz temblorosa. ¿Hay alguna posibilidad de que el veneno no afecte a todo el mundo por igual? La doctora lo miró extrañada. Es una toxina muy específica. No debería haber inmunidad natural, a menos que, un momento. Consultó algo en su tableta, leyendo el informe toxicológico. Sus cejas se arquearon con sorpresa. Esto es extraordinario. Según el análisis, este compuesto en particular es inerte por sí solo. Necesita un catalizador para activar, una enzima específica o un compuesto químico que lo haga letal. En este caso, la estructura molecular del veneno está diseñada para reaccionar violentamente con... Dios mío, con la amigdalina. ¿Amigdalina? ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro. Es un compuesto que se encuentra en las semillas de algunas frutas, como los albaricoques o las almendras amarillas. Y también, en altas concentraciones, en los pistachos, tarta de frambuesa y pistacho. La revelación cayó sobre Alejandro con el peso de una lápida. El veneno estaba en la tarta que él había comido. Un veneno diseñado para activarse con el pistacho de la propia tarta. Estaba destinado a él. Él debería estar en esa cama, luchando por su vida. Pero entonces, ¿por qué Verónica? Ella había comido la tarta limpia. Pero doctora, ella no comió la tarta de pistacho, dijo, la confusión y el horror luchando en su mente. Seguro, encontramos trazas de pistacho en sus análisis de sangre. Y eso es lo que complica todo. La señora Alarcón, además del envenenamiento, está sufriendo un shock anafiláctico severo. Tiene una alergia mortal a los frutos secos. ¿No lo sabía? Su sistema inmunitario está colapsando, lo que hace que su cuerpo sea mucho más vulnerable al veneno, aunque la dosis que ingiere fuera mínima. Y entonces, el puzzle se completó con una claridad horrible y perfecta. Verónica había envenenado la tarta que estaba destinada a él. Él, por la advertencia de la niña, la había cambiado. Verónica, para no levantar sospechas, había comido un trozo de su propia tarta, la que creía limpia. Pero no era así. La tarta que ella creía limpia era la de él, la que él no había tocado. Y la que él comió era la de ella, la que ella no había envenenado. No, eso no tenía sentido. La confusión era total. Alejandro se pasó las manos por el rostro, intentando ordenar la secuencia. Verónica envenena la porción de tarta de Alejandro. Alejandro cambia los platos. Ahora él tiene la tarta limpia y ella la envenenada. Él come la tarta limpia. Ella come la envenenada. Ella es la que está muriendo. Él está bien. Pero la doctora había dicho que el veneno se activaba con el pistacho. Ambas tartas tenían pistacho. Entonces, ¿por qué él estaba bien? La doctora dijo. Su voz era apenas un susurro. ¿Hay alguna otra razón por la que el veneno no me hubiera afectado? La doctora lo miró. Pensativa. ¿Toma usted alguna medicación de forma regular, señor Vargas? ¿Algún tratamiento crónico? Sí, para la presión arterial. Tomó un beta bloqueante, el Nebivolol. Desde hace años, la doctora abrió los ojos como platos. Se giró y le dijo algo en voz baja a una enfermera que salió corriendo. Volvió a su tableta, tecleando furiosamente. Increíble, murmuró, Nebivolol. Hay estudios muy recientes, apenas publicados, que sugieren que ciertos beta bloqueantes de tercera generación pueden, como efecto secundario no deseado, inhibir la acción de ciertas toxinas vegetales raras al bloquear los receptores celulares a los que se adhieren. Es una casualidad de 1 en 1.000.000. Señor Vargas, su medicación para la presión arterial lo ha hecho inmune a este veneno en particular. Es usted, literalmente, la única persona en esa cafetería a la que esa tarta no habría matado. El mundo de Alejandro se inclinó sobre su eje y se hizo añicos. La verdad era tan monstruosa, tan retorcida, que supera cualquier ficción. Verónica había planeado asesinarlo de una forma ingeniosa y casi indetectable. Él se había salvado, no una, sino 3 veces, por la advertencia de una niña de la calle, por su propio acto paranoico de cambiar los platos y por una casualidad bioquímica de 1 en 1.000.000. Estaba vivo por un milagro y la mujer que amaba, la mujer con la que iba a casarse, la que creía su salvadora, era una asesina y ahora estaba muriendo por su propia trampa. Se apoyó contra la pared del pasillo del hospital, el sonido de los monitores de la UCI como si todo hubiera sido una mentira,
una elaborada y casi exitosa puesta en escena para matarlo y quedarse con su imperio. En ese momento de desolación absoluta, su teléfono vibró. Era Morales. «Señor, encontramos a la niña». La voz de su jefe de seguridad sonó como si viniera de otro universo. La niña, Sofía, la pequeña mendiga que había intentado advertir, la única persona en toda esa historia que le había dicho la verdad. Alejandro se encontró frente al dilema más grande de su vida. El amor de su vida era una asesina que luchaba por la suya en una cama de hospital. Su vida había sido salvada por una niña de la calle con la que ahora tenía una deuda incalculable. ¿Qué debía hacer? Contar la verdad a la policía, a la familia Alarcón. Exponer a Verónica, destruir a ambas familias, crear un escándalo que duraría décadas. ¿O debía guardar silencio, dejar que el destino siguiera su curso y lidiar con las consecuencias? Y lo más importante, ¿qué haría con Sofía? Esa niña no era solo una anomalía a la que había que ayudar. Era su salvadora, su ángel guardián. Su responsabilidad hacia ella era ahora absoluta. Un ancla en el océano de mentiras que era su vida. «Morales», dijo. Su voz era la de un hombre que ha envejecido 30 años en 2 horas. «No la pierdas de vista. Protegila. Es lo más importante que tengo en el mundo ahora mismo». Colgó el teléfono. Miró a través del cristal de la UCI a la figura inmóvil de Verónica, conectada a un laberinto de tubos y máquinas. No sintió odio. Ninguna mujer que había amado nunca había existido. Había estado enamorado de una ficción, de una máscara. Y la verdad, la impactante y brutal verdad había llegado 2 horas después, tal y como el gancho de la historia había prometido. Y lo había dejado completamente en shock, solo y a la deriva en las ruinas de su propia vida. El pasillo de la unidad de cuidados intensivos era un purgatorio de color beige y olor a antiséptico. Para Alejandro, cada pitido de los monitores, cada susurro de las enfermeras era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la monumental mentira sobre la que había construido la suya. Miraba a través del cristal a Verónica, su cuerpo inmóvil enredado en un laberinto de cables y tubos, y no sentía el dolor del amor amenazado, sino el vacío helado de la traición. La mujer que amaba no existía, y la mujer que yacía en esa cama era una extraña, una asesina que, por un giro grotesco del destino, se había convertido en su propia víctima. La familia Alarcón, don Fernando y su esposa, se aferraban a él, viéndolo como un compañero en el sufrimiento. ¿Cómo pudo pasar esto, Alejandro? ¿Quién querría hacerle daño a nuestra niña? Preguntaban una y otra vez, y él tenía que mentir. Tenía que asentir, fingir la misma confusión, el mismo dolor, mientras la verdad gritaba dentro de su cabeza. Cada palabra de consuelo que ofrecía era una ceniza en su boca. En medio de ese caos de engaño y dolor, solo un pensamiento era claro. Un único faro en la niebla, la niña Sofía, la pequeña mendiga que había sido su Cassandra, su oráculo sucio y descalzo, le debía la vida. Esa certeza era la única roca a la que podía aferrarse en el naufragio de su realidad. No pudo soportar más el ambiente asfixiante del hospital. Dejó a la familia Alarcón con una excusa sobre la necesidad de hacer unas llamadas importantes, y se reunió con Morales en el aparcamiento. «Llévame con ella», dijo. Su voz era un mandato áspero. Ahora, Morales, que ya había sido informado de la situación en la cafetería, condujo en silencio por las calles de la ciudad hasta llegar a la zona del centro histórico donde la vida era más cruda. Encontraron a Sofía no muy lejos de la cafetería, sentada en el escalón de una tienda cerrada, compartiendo un trozo de pan con un niño aún más pequeño que ella, su hermanito Mateo, a quien Morales había identificado durante su vigilancia. Cuando Sofía vio a Alejandro bajar del coche, su primer instinto fue de pánico. Agarró a su hermano, preparándose para correr, segura de que el hombre rico había venido a castigarla por su mentira. Pero Alejandro no caminó hacia ella con ira. Se acercó despacio, con una vulnerabilidad que desarmó por completo a la niña. Cuando estuvo a pocos metros, para asombro de Morales y de los pocos transeúntes, el gran Alejandro de la Torre se arrodilló en la acera sucia, poniendo sus ojos a la altura de los de ella. «Tenías razón», dijo, su voz quebrada por una emoción que ya no podía contener. «Tenías razón en todo, Sofía». La niña lo miró, confundida, sin entender. La tarta continuó a Alejandro. «Tenía veneno». «No sé cómo lo supiste»,
No sé cómo lo viste, pero me salvaste la vida. Sofía seguía sin decir nada. Solo lo miraba con sus grandes ojos oscuros, que parecían contener toda la sabiduría triste del mundo. No voy a hacerte daño, dijo Alejandro, viendo el miedo que aún persistía en ella. Al contrario, he venido a cumplir una promesa que ni siquiera sabía que tenía que hacer. Me salvaste la vida y ahora yo voy a cuidar de la tuya y de la de tu hermano. Extendió una mano, no para dar dinero, sino como una ofrenda de paz. Por favor, ven conmigo. Te prometo que nunca más pasarás hambre, ni frío, ni miedo. Te daré un hogar, un lugar seguro. Sofía miró la mano extendida del hombre, luego a su hermanito, que temblaba de frío a su lado y luego de nuevo al hombre. En sus ojos ya no veía la ira de la cafetería, sino un dolor y una sinceridad que, de alguna manera, su joven corazón entendió. Con una lentitud infinita, asintió. El compromiso de Alejandro fue inmediato y total. No los llevó a su mansión, un lugar ahora contaminado por la presencia de los alacrones y por los malos recuerdos. Los instaló en la suite presidencial de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Un espacio seguro y anónimo por el momento. Ver a los niños en ese entorno fue una experiencia surrealista. Mateo, el hermanito de 3 años, corrió descalzo por la alfombra gruesa, riendo por primera vez en días. Sofía, más cautelosa, se acercó a la enorme ventana y miró las luces de la ciudad que se extendían bajo ella como una galaxia caída. Pero la imagen más desgarradora fue la de los 2 niños en la bañera de mármol. El agua caliente y las burbujas por primera vez en sus vidas. Jugaban y chapoteaban con una alegría tan pura que a Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía existir tanta miseria y tanta inocencia en el mismo mundo? Alejandro contrató a una niñera de confianza, una mujer mayor recomendada por Morales, para que se quedara con ellos, y se dedicó a librar su guerra en 2 frentes. El primer frente era el hospital. La condición de Verónica era estable, pero crítica. Había salido del coma, pero el veneno, combinado con el shock anafiláctico, había causado un daño neurológico significativo. Los médicos hablaban de una recuperación larga y posiblemente incompleta. Para Alejandro, cada visita era una tortura. Tenía que sentarse junto a su cama, sostener su mano y escuchar a don Fernando hablar de planes para la rehabilitación de su hija, mientras él sabía que esa misma mano había intentado matarlo. El segundo frente, y el más peligroso, era la batalla contra la familia Alarcón. Don Fernando, aunque devastado, era un hombre de negocios astuto. La historia del envenenamiento no le cuadraba. ¿Por qué envenenar a Verónica? No tenía enemigos conocidos. Era amada por todos. La sospecha, como un veneno lento, comenzó a dirigirse hacia la única otra persona en esa mesa. Alejandro Morales. Fernando ha contratado a su propio equipo de investigadores. Le informó a Alejandro en una llamada. Están husmeando. Han hablado con el personal del estilo. Lo sé, señor. Me he encargado de que el camarero que los atendió reciba una generosa bonificación y se tome unas largas vacaciones en un lugar sin extradición. Pero no podemos controlarlo todo. ¿Cuál es la teoría de Fernando?, preguntó Alejandro. ¿Cree que usted intentó envenenar a Verónica para obtener el control total de la fusión, sin tener que compartir el poder con la familia Alarcón? Es absurdo. La fusión ya me daba el control mayoritario. La lógica no importa cuando un padre busca un culpable por la desgracia de su hija, señor. Y usted es el objetivo más obvio. Mientras tanto, Alejandro intentaba construir un puente hacia Sofía y Mateo. La batalla para ganar su confianza era más difícil que cualquier negociación empresarial. Sofía era reservada, siempre alerta, como un animalito que ha sido golpeado demasiadas veces. Observaba cada movimiento de Alejandro analizándolo. Mateo era más abierto, pero se aferraba a su hermana como su único ancla. Alejandro aprendió a ser paciente. Les leía cuentos por la noche. Descubrió que a Sofía le fascinaban las historias de estrellas y galaxias. Así que llenó la suite de libros sobre astronomía. Descubrió que a Mateo le encantaban los dinosaurios y pasó una tarde entera en el suelo montando con él un esqueleto de tiranosaurio Rex de juguete. Poco a poco el hielo comenzó a derretirse. Una noche, mientras leía un libro sobre constelaciones, Sofía lo interrumpió.
Señor Alejandro, dime Sofía. Y por favor, llámame solo Alejandro. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? La gente como usted no se mezcla con gente como nosotros. Alejandro cerró el libro. La miró a los ojos, que ya no mostraban miedo, sino una profunda y seria curiosidad. Decidió ser completamente honesto. ¿Por qué tú me salvaste, Sofía? ¿Me salvaste de algo mucho peor que la muerte? ¿Me salvaste de vivir una mentira? Mi vida, antes de ese día en la cafetería, parecía perfecta, pero era falsa. Estaba construida sobre cimientos podridos. Tú, con tu advertencia, derribaste todo el edificio. Y ahora, estoy intentando construir algo real. Y tú y tu hermano sois la única parte real que me queda. Sofía lo consideró en silencio. La mujer bonita se va a morir. No lo sé, respondió él. Los médicos están haciendo lo que pueden. ¿Estás triste? La pregunta lo descolocó. ¿Triste? Sí, porque la querías. Alejandro pensó en ello. Estoy triste por el hombre que la quería. Ese hombre era un tonto, pero está aprendiendo. Gracias a ti. La crisis estalló una semana después. Don Fernando solicitó una reunión urgente con Alejandro. Se encontraron en la oficina de Alejandro, el mismo lugar donde, semanas antes, él había vivido su propia revelación. Don Fernando no vino solo. Lo acompañaba su abogado. El rostro del padre de Verónica era una máscara de furia y dolor. «Sé lo que hiciste, Vargas», dijo Fernando, su voz temblando de rabia contenida. «Sé que cambiaste los platos». Alejandro no se inmutó. Lo esperaba. «¿Y cómo sabes eso?» «Hablé con una niña, una pequeña mendiga que estaba en la cafetería. Dijo que te vio hacerlo. Dijo que te vio cambiar los platos justo antes de que mi hija volviera del baño». Alejandro sintió un escalofrío. Fernando había encontrado a Sofía, pero la historia era diferente. «¿Y qué más te dijo esa niña?», preguntó con calma. «No necesitó decir más», replicó el abogado de Fernando. «El escenario es obvio. Usted intentó envenenar a su propia prometida. Quizás se arrepintió en el último momento. O quizás el veneno no era para ella, sino para usted, en un intento de simular un ataque y culpar a algún rival de negocios. Pero algo salió mal. El veneno acabó en el cuerpo de Verónica. Y ahora, para cubrir sus huellas, ha recogido a esa niña de la calle y la está usando como una especie de coartada, fingiendo ser su salvador». La acusación era brillante en su lógica retorcida, y era casi imposible de refutar sin revelar la verdad completa. «Voy a destruir Vargas», continuó Fernando levantándose. «Iré a la policía con esta información. Iré a la prensa. Acabaré con tu reputación, con tu empresa, con tu vida. Pagarás por lo que le hiciste a mi hija». Alejandro se reclinó en su silla. Tranquilo. La calma que sentía no era la de la arrogancia, sino la de un hombre que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. «Siéntate, Fernando», dijo con una voz suave, pero imperiosa que hizo que el otro hombre, a pesar de su rabia, obedeciera. «No intenté matar a tu hija. Tu hija intentó matarme a mí». La negación en el rostro de Fernando fue instantánea y absoluta. «Mientes, desgraciado». «Ojalá mentira», dijo Alejandro. «Haría mi vida mucho más fácil, pero tengo pruebas». Llamó a Morales por el interfono. Un minuto después, su jefe de seguridad entró con una tableta. Sin decir una palabra, se la entregó a don Fernando. «Míralo tú mismo», dijo Alejandro. En la pantalla había informes financieros, extractos bancarios que mostraban cómo Verónica había estado desviando discretamente fondos de la empresa familiar a cuentas secretas en paraísos fiscales durante más de un año. Luego, registros de compras online hechas a través de intermediarios y redes encriptadas, de reactivos químicos raros y de libros sobre toxicología vegetal. Y finalmente, el golpe de gracia. Un video. Era una grabación de una cámara de seguridad oculta en un laboratorio químico clandestino. La calidad era granulada, pero la figura era inconfundible. Verónica, disfrazada con una peluca y gafas de sol, pagando en efectivo a un químico de aspecto turbio por un pequeño frasco. «Ese es el veneno que encontraron en su organismo, Fernando», explicó Morales con voz monótona. «Lo rastreamos hasta el vendedor.
No fue difícil convencerlo de que cooperará a cambio de una sentencia reducida. Don Fernando miraba la pantalla, su rostro ceniciento, el hombre fuerte, el patriarca. Se desmoronaba ante sus ojos. La evidencia era irrefutable. Su hija, su princesa, era una sociópata calculadora y una asesina en potencia. Dejó caer la tableta sobre la mesa. Su cuerpo se sacudió con un sollozo seco, el sonido de un corazón rompiéndose. ¿Por qué? Logró susurrar mirando a Alejandro con los ojos llenos de una desesperación suplicante. ¿Por qué haría algo así? Por la misma razón que la gente como nosotros hace la mayoría de las cosas, Fernando, respondió Alejandro, su voz ahora desprovista de ira, solo teñida de una profunda tristeza. Por dinero y por poder. El acuerdo de fusión tenía una cláusula de sucesión. Si yo moría después de la boda, ella, como mi viuda y socia mayoritaria, heredaría el control absoluto de ambas compañías. Tu imperio y el mío se convertiría en la mujer más poderosa del país. El silencio en la oficina era ahora el de una tumba. La crisis había alcanzado su clímax, no con gritos, sino con la implosión silenciosa del mundo de un hombre. La amenaza externa se había neutralizado, no por la fuerza, sino por la verdad. Alejandro y Fernando, enemigos mortales momentos antes, ahora estaban unidos por el mismo y horrible secreto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Fernando, su voz la de un hombre anciano y derrotado. Vamos a proteger a nuestras familias del escándalo, dijo Alejandro, tomando el control. Tu hija necesita cuidados especializados a largo plazo. Hay una excelente clínica privada en Suiza. Trasladaremos a Verónica allí. Diremos al mundo que es para su recuperación neurológica. Nadie tiene por qué saber la verdad. Disolvemos el acuerdo de fusión discretamente y seguiremos con nuestras vidas. Era un pacto sombrío, nacido de la tragedia. La única solución para evitar una destrucción mutua. Esa noche, Alejandro regresó a la suite del hotel. Encontró a Sofía y a Mateo dormidos en la misma cama, abrazados. Sofía, incluso en sueños, mantenía un brazo protector sobre su hermanito. Se quedó mirándolos durante mucho tiempo. Su antigua vida, la de las fusiones, las galas y las traiciones, se había quemado hasta los cimientos. Había terminado, y de las cenizas, solo quedaban él y esos dos niños. Su compromiso con ellos, forjado en la cafetería, se había solidificado en la batalla contra los Alarcón. Ya no era una cuestión de gratitud o de deuda. Era algo más profundo. Eran su responsabilidad. Eran su ancla. Eran, de una forma que aún no entendía completamente, su única esperanza de construir algo real. La crisis principal había pasado. El camino por delante estaba despejado de enemigos externos. Pero la verdadera batalla, la de construir una familia a partir de las ruinas, apenas comenzaba. La suite del hotel de lujo, que al principio había parecido un paraíso para Sofía y Mateo, se convirtió rápidamente en una jaula dorada. Era segura, sí, pero era impersonal, transitoria. Alejandro se dio cuenta de que, para que la curación de los niños, y la suya propia, comenzara de verdad, necesitaban algo más que seguridad. Necesitaban un hogar, un lugar donde echar raíces, donde las pesadillas de la calle pudieran ser reemplazadas por la monótona y bendita seguridad de la vida cotidiana. Rechazó la idea de llevarlos a su propia mansión. Aquel lugar era un mausoleo de su vida anterior, un espacio diseñado por Verónica, impregnado de su recuerdo y de la frialdad de una vida vivida para las apariencias. Necesitaban un lienzo en blanco. Así comenzó la búsqueda de una casa. Pero Alejandro no la buscó solo. Involucró a Sofía en cada paso del proceso. Le mostraba fotos y vídeos de diferentes propiedades. No como un adulto le muestra a un niño, sino como un socio le muestra a otro. ¿Qué te parece esta Sofía?, le preguntaba, señalando una moderna casa de cristal. ¿O prefieres esta, más clásica, con un gran jardín? Al principio, Sofía se sentía abrumada. Nunca en su vida había tenido poder de decisión sobre nada y mucho menos sobre algo tan monumental. Pero Alejandro fue paciente. Le enseñó a mirar más allá de las fotos, a imaginar la vida en esos espacios. Aquí, Mateo podría tener su propio rincón para los dinosaurios, decía él, señalando una habitación luminosa. Y aquí, en este jardín, podrías plantar un huerto,
si quisieras. Poco a poco, Sofía empezó a expresar sus opiniones. No quería una casa demasiado grande o lujosa. Las casas muy grandes tienen demasiados lugares para esconderse y sentirse solo, dijo un día, con una sabiduría que dejó a Alejandro sin palabras. Quería una casa con sol en la cocina por la mañana y un árbol grande en el jardín para leer debajo en verano. Finalmente, encontraron el lugar perfecto. No era la más grande ni la más ostentosa de las casas que vieron, pero tenía alma. Era una casa de ladrillo visto con contraventanas azules y un porche de madera que la rodeaba, situada en una calle tranquila y arbolada. Y en el centro del jardín trasero, como si la estuviera esperando, había un roble viejo y majestuoso. La mudanza fue un evento lleno de una alegría caótica y oídosa. Por primera vez, Alejandro vio a Sofía y a Mateo actuar como los niños que eran. Corrieron por las habitaciones vacías, sus gritos de emoción resonando en las paredes. Juntos, los tres eligieron los colores para las paredes y los muebles para sus cuartos. Sofía, que había demostrado un sorprendente talento para el dibujo, diseñó un mural de estrellas y planetas para el techo de su habitación. Mateo pidió una cama con forma de coche de carreras, especificando con inocente entusiasmo que quería una de color rojo brillante con luces que funcionaran de verdad. Alejandro, por primera vez en su vida adulta, se encontró disfrutando genuinamente del proceso de construir un hogar, no como una inversión financiera calculada o como un símbolo de estatus social, sino como un acto puro de amor y compromiso emocional con estos dos pequeños seres que habían revolucionado su existencia. La vida diaria se instaló gradualmente con una nueva rutina que trajo consigo un ritmo reconfortante y predecible, algo que los niños necesitaban desesperadamente después de años de incertidumbre constante. Alejandro reorganizó por completo su vida profesional, delegando meticulosamente la mayor parte de la gestión diaria de su imperio empresarial en su equipo de confianza, personas seleccionadas no solo por su competencia técnica, sino también por compartir sus recién descubiertos valores humanos. Esta reorganización le permitió reducir drásticamente sus horas en la oficina a la mitad, priorizando por primera vez en su carrera aspectos de la vida que antes consideraba secundarios. Las mañanas se convirtieron en momentos sagrados e inviolables en su nuevo calendario. Invariablemente, despertaba antes que los niños para preparar un desayuno nutritivo y variado, algo que había aprendido a hacer siguiendo tutoriales en línea y consultando libros de cocina saludable para familias. Cuando Sofía y Mateo bajaban adormilados por las escaleras, encontraban la mesa puesta y a Alejandro esperándolos con una sonrisa cálida y paciente. Después del desayuno, entre conversaciones sobre los sueños de la noche anterior y planes para el día, los preparaba para la escuela y personalmente los llevaba en su coche, un modelo familiar que había reemplazado a su ostentoso deportivo. La escuela que había elegido para ellos no era la institución elitista que su posición social hubiera dictado, sino un centro educativo pequeño y acogedor que había seleccionado meticulosamente después de semanas de investigación exhaustiva. Lo que había decantado finalmente su elección no fueron las instalaciones lujosas ni el prestigio académico, sino el enfoque pedagógico centrado en el bienestar emocional de los alumnos y la atención personalizada a niños que habían experimentado situaciones traumáticas. Un lugar donde Sofía y Mateo podrían ser vistos como individuos, no como cifras o expedientes. Las tardes seguían un patrón igualmente estructurado pero flexible. Primero venía el tiempo dedicado a los deberes escolares, donde Alejandro se sentaba pacientemente junto a ellos, no para hacer el trabajo por ellos, sino para acompañarlos en su proceso de aprendizaje, celebrando cada pequeño logro con genuino entusiasmo. Luego llegaban los juegos en el jardín, momentos de libertad donde Mateo podía correr y gritar, liberando la energía acumulada durante las horas de clase, mientras Sofía alternaba entre unirse a los juegos de su hermano y refugiarse bajo el gran roble con alguno de los libros que Alejandro constantemente le regalaba, alimentando su creciente pasión por la lectura. Las cenas en la gran mesa de madera de la cocina se convirtieron en el ritual más importante del día. Alejandro había instaurado la regla de los teléfonos apagados y la televisión silenciada, creando un espacio sagrado para la comunicación familiar. Allí, entre platos humeantes que progresivamente fueron mejorando en sabor conforme perfeccionaba sus habilidades culinarias, los tres compartían las experiencias del día, las pequeñas victorias y los desafíos enfrentados. Sin embargo,
La batalla más difícil y compleja que Alejandro tuvo que librar no era la externa de reorganizar horarios y espacios, sino la interna, la silenciosa guerra por sanar las profundas y a veces invisibles heridas emocionales que los niños cargaban como pesadas mochilas. Comprendiendo que este terreno estaba más allá de sus capacidades, buscó ayuda profesional y encontró en una experimentada psicóloga infantil, recomendada por su leal Morales, la aliada perfecta para esta misión. Con humildad y determinación, Alejandro se sometió a un intenso proceso de aprendizaje bajo la guía de esta profesional, absorbiendo conocimientos sobre trauma infantil, apego seguro y resiliencia emocional. Estas sesiones formativas le permitieron navegar con mayor competencia por el complejo territorio del trauma psicológico que afectaba a los niños, entendiendo que cada comportamiento difícil, cada estallido emocional, cada regresión aparente, no eran caprichos o manipulaciones, sino manifestaciones de heridas que necesitaban ser reconocidas y tratadas con infinita paciencia. Una de las lecciones más valiosas que aprendió durante este proceso fue que la recuperación emocional nunca sigue una trayectoria lineal y predecible. Había días maravillosamente buenos, días llenos de risas contagiosas, de pequeños pero significativos avances, de normalidad aparente que alimentaba la esperanza. Días en que Mateo terminaba sus verduras sin protestar, en que Sofía compartía voluntariamente algún recuerdo feliz de su madre biológica, en que ambos niños jugaban sin conflictos durante horas. Pero también había noches terriblemente malas, noches que ponían a prueba su recién adquirida paciencia y su compromiso inquebrantable. Noches en que Mateo se despertaba gritando desesperadamente, empapado en sudor frío, aterrorizado por pesadillas vívidas y perturbadoras que ni siquiera sabía describir con palabras, donde los monstruos tenían formas vagas pero amenazas muy reales. Noches en que Sofía, usualmente tan verbal y articulada para su edad, se encerraba en un mutismo absoluto e impenetrable, sus ojos grandes y oscuros reflejando como espejos atormentados los horrores indescriptibles que había presenciado durante sus meses en la calle, recuerdos que se negaba a compartir pero que claramente la visitaban con despiadada frecuencia. En esas noches difíciles y desgarradoras, en esos momentos cruciales de crisis, fue cuando Alejandro verdaderamente aprendió a ser padre en el sentido más profundo y significativo de la palabra. No replicó el modelo de paternidad autoritaria y emocionalmente distante que él mismo había experimentado en su infancia privilegiada pero afectivamente árida, donde los problemas se resolvían con dinero y las emociones se consideraban debilidades imperdonables. En su lugar, consciente y deliberadamente, escogió convertirse en un padre presente, paciente y emocionalmente accesible. Cuando Mateo sufría sus terrores nocturnos, Alejandro no minimizaba su miedo ni lo despachaba con frases hechas sobre la inexistencia de los monstruos. En lugar de eso, se sentaba con infinita paciencia al borde de la pequeña cama con forma de coche de carreras, sosteniendo la mano temblorosa del niño entre las suyas, mucho más grandes y fuertes, transmitiendo seguridad física y emocional. Con voz suave y cadenciosa, le contaba elaboradas historias de héroes valientes que, aunque sentían miedo, encontraban dentro de sí la fuerza para enfrentar adversidades y salir victoriosos. Historias que, sin ser obvias, contenían mensajes de esperanza y resiliencia que Mateo absorbía inconscientemente mientras sus párpados pesados volvían a cerrarse gradualmente. Con Sofía, cuyo dolor era más complejo y articulado, Alejandro había aprendido que los silencios podían ser tan terapéuticos como las palabras correctas. En sus noches de retraimiento, no la presionaba para que verbalizara lo que la atormentaba, respetando sus mecanismos de defensa y sus tiempos internos. Simplemente se sentaba en silencio junto a ella, a veces en el suelo alfombrado de su habitación, a veces en el columpio del porche donde ella solía refugiarse, manteniendo una presencia constante pero no invasiva. No intentaba llenar el silencio con charla innecesaria ni con promesas vacías, simplemente estaba allí, haciéndole saber con su presencia inquebrantable que no estaba sola con sus demonios, que había un adulto dispuesto a cargar junto a ella el peso de sus recuerdos cuando estuviera lista para compartirlos. Y así, día tras día, noche tras noche, con una constancia tranquilizadora que ni él mismo sabía que poseía, Alejandro les fue demostrando a estos dos niños heridos por la vida que el amor podía ser un lugar seguro y permanente, no un privilegio temporal que pudiera ser arrebatado sin previo aviso. Les enseñó, no con palabras grandilocuentes, sino con acciones cotidianas consistentes,
que existían adultos capaces de mantener promesas, de anteponer las necesidades de otros a las propias, de ofrecer seguridad sin exigir nada a cambio. La transformación completa y radical de Alejandro, tanto en su dimensión personal como profesional, se manifestó eventualmente en formas que sorprendieron profundamente a todos los que lo conocían desde antes de su encuentro providencial con los niños. Sus antiguos socios y colaboradores observaban con asombro el surgimiento de un hombre completamente diferente, alguien que mantenía la agudeza mental y la visión estratégica que siempre lo habían caracterizado, pero que ahora complementaba esas cualidades con una humanidad y una compasión que parecían haber estado dormidas bajo capas de ambición y pragmatismo durante décadas. Esta metamorfosis alcanzó su expresión más contundente y pública un martes aparentemente ordinario, durante una reunión trimestral del Consejo de Administración de su empresa. En la agenda de ese día figuraba como punto central la presentación de un ambicioso proyecto insignia que llevaba meses en fase de planificación. Un ultraexclusivo complejo de apartamentos de lujo ubicado estratégicamente en el corazón del distrito financiero de la ciudad, con precios que solo el 1% más privilegiado de la población podría permitirse. Era exactamente el tipo de desarrollo inmobiliario que el antiguo Alejandro habría impulsado sin pestañear. Un proyecto extremadamente seguro desde el punto de vista financiero, con márgenes de beneficio prácticamente garantizados y riesgos mínimos, perfectamente alineado con la filosofía corporativa que había guiado su empresa durante años: maximizar ganancias construyendo para los segmentos más adinerados del mercado. Alejandro escuchó la elaborada presentación en completo silencio, su rostro manteniendo una neutralidad estudiada mientras los números, proyecciones y estimaciones de rentabilidad desfilaban en gráficos impecablemente diseñados por el departamento de marketing. Cuando finalmente la presentación concluyó, hubo un momento de expectante silencio en la sala de juntas. Todos los ojos se posaron en él, anticipando su habitual aprobación entusiasta para este tipo de proyectos lucrativos. Para sorpresa de todos los presentes, Alejandro se levantó lentamente de su asiento en la cabecera de la mesa y, sin decir palabra alguna, procedió a conectar su propio ordenador portátil al sistema de proyección. Con unos pocos clics precisos, reemplazó los deslumbrantes renders arquitectónicos y las optimistas proyecciones financieras por una serie de imágenes crudas y descarnadas que cayeron como un jarro de agua fría sobre los asistentes. No eran los habituales gráficos de rentabilidad ni los sofisticados diagramas a los que estaban acostumbrados. Eran fotografías reales, sin filtros ni ediciones, tomadas personalmente por Alejandro durante recorridos que había realizado discretamente en las últimas semanas. Imágenes impactantes de los barrios marginales que rodeaban la ciudad como un cinturón invisible de pobreza que la mayoría de los presentes en esa sala preferían ignorar en su trayecto diario entre sus residencias de lujo y sus oficinas climatizadas. Las imágenes mostraban, con devastadora honestidad, a familias enteras hacinadas en viviendas precarias construidas con materiales de desecho, techos que filtraban agua durante las lluvias, niños de la edad de Mateo jugando descalzos en calles sin pavimentar entre charcos de agua estancada y desperdicios, ancianos sentados en las puertas de chabolas improvisadas con miradas que mezclaban dignidad y resignación, jóvenes madres como lo había sido la madre de Sofía, intentando criar a sus hijos en condiciones que ninguno de los presentes en esa sala de juntas hubiera tolerado ni por un solo día. Cuando la última fotografía se desvaneció de la pantalla, Alejandro permaneció de pie, su postura erguida y firme contrastando con la expresión de genuina emoción contenida en su rostro. Recorrió con la mirada a cada uno de los miembros del consejo antes de hablar, estableciendo un contacto visual significativo con cada persona presente. «Señores», dijo finalmente, con una voz tranquila pero impregnada de una firmeza inquebrantable que ninguno de los presentes había escuchado antes en él. Nuestra empresa tiene actualmente un superávit de capital considerable, fruto de años de decisiones financieras acertadas y de la confianza de nuestros inversores. Y ante nosotros se presenta hoy una elección fundamental que definirá no solo el futuro de esta compañía, sino también nuestro legado como seres humanos y como ciudadanos de esta comunidad. Hizo una pausa calculada, permitiendo que sus palabras calaran profundamente en la conciencia de los presentes, antes de continuar con renovada convicción en su voz. Podemos, como lo hemos hecho durante años, utilizar estos recursos para construir otro monumento ostentoso a la riqueza y el privilegio.
Otro refugio de lujo para personas que ya lo tienen absolutamente todo. Otro espacio exclusivo que profundice la brecha entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada. O podemos, por primera vez en nuestra historia corporativa, tomar una decisión valiente y utilizar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro capital para cambiar de verdad, de manera tangible y significativa, la vida de las personas que han quedado sistemáticamente excluidas del progreso que nuestra ciudad tanto proclama. Propuso un plan revolucionario y ambicioso que dejó atónitos a todos los presentes. Su propuesta consistía en destinar una porción significativa del capital acumulado para establecer una nueva división dentro de la empresa, que llevaría por nombre Viviendas Dignas. Esta iniciativa estaría completamente dedicada a dos objetivos fundamentales. Por un lado, la construcción de viviendas verdaderamente asequibles para familias de recursos limitados, y por otro, la revitalización integral de barrios históricamente desfavorecidos y olvidados por el desarrollo urbano convencional. Soy perfectamente consciente de que este proyecto no generará los mismos márgenes de beneficio que nuestras habituales inversiones en el sector del lujo, admitió con franqueza, mirando directamente a los ojos de cada uno de los miembros del Consejo. Sin embargo, debemos comenzar a considerar que el verdadero valor de nuestras acciones no puede medirse únicamente en términos económicos. El retorno social y el impacto humano que podemos generar con esta iniciativa serán simplemente incalculables, transformando la vida de miles de familias que actualmente viven en condiciones precarias. Alejandro hizo una pausa estratégica, permitiendo que sus palabras calaran profundamente en la conciencia de los presentes, antes de continuar con renovada convicción en su voz. Mi visión para el futuro de esta compañía va mucho más allá de las cifras trimestrales. Quiero que cuando las generaciones futuras miren hacia atrás y evalúen nuestro legado empresarial, no solo vean en nosotros a los constructores de los edificios más altos o más lujosos de la ciudad, sino principalmente a los arquitectos de los hogares más felices, a los creadores de comunidades vibrantes donde las personas puedan desarrollar todo su potencial en entornos dignos. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que podía cortarse con un cuchillo. Las miradas intercambiadas entre los miembros del Consejo revelaban una mezcla de emociones contradictorias que iban desde el escepticismo más absoluto hasta la admiración incontenible. Como era de esperar, los primeros en romper el silencio fueron los consejeros más conservadores y arraigados en el viejo paradigma empresarial. Con expresiones de preocupación apenas disimulada, comenzaron a enumerar todos los posibles obstáculos. Hablaron extensamente sobre la responsabilidad fiduciaria hacia los accionistas, sobre los análisis de riesgos financieros que no habían sido suficientemente evaluados, sobre la posible reacción negativa de los mercados ante un cambio tan radical en la filosofía corporativa de la empresa. Sin embargo, para sorpresa de Alejandro, no todas las voces fueron de oposición. Los consejeros más jóvenes, especialmente aquellos que habían sido testigos directos de su extraordinaria transformación personal durante los últimos meses, lo miraban ahora con una mezcla de respeto renovado y genuina admiración. Varios de ellos tomaron la palabra para defender apasionadamente la propuesta, argumentando que este tipo de iniciativas no solo eran éticamente correctas, sino también estratégicamente inteligentes en un mundo donde los consumidores valoraban cada vez más la responsabilidad social de las empresas. Tras un debate intenso pero respetuoso, y para asombro de muchos, el proyecto fue finalmente aprobado por mayoría. La empresa de Alejandro, siguiendo el mismo camino de transformación que su fundador, estaba encontrando una nueva alma, un propósito más elevado que la simple acumulación de capital. Paralelamente a esta renovación empresarial, Alejandro también tuvo que enfrentar el último fantasma persistente de su pasado, Verónica. Unos meses después de su traslado a la exclusiva clínica suiza, sus abogados le comunicaron detalles sobre su condición médica actual. Su estado físico se había estabilizado, pero había quedado atrapada en una especie de limbo cognitivo permanente. Estaba técnicamente consciente, pero sufría un daño cerebral severo e irreversible que la mantenía perpetuamente desorientada, perdida en un laberinto confuso de recuerdos fragmentados y distorsionados, completamente incapaz de recordar el mal que había planeado o las motivaciones que la habían impulsado a tales extremos. El destino, en su misteriosa sabiduría, había dictado para ella un castigo infinitamente más sutil y quizás más despiadado que cualquier sentencia judicial o encarcelamiento convencional.
Alejandro reflexionó largamente sobre esta ironía del destino, sobre cómo la vida a veces imparte justicia de maneras inesperadas y profundamente poéticas. Una noche particularmente tranquila, mientras los niños dormían profundamente, Alejandro se armó de valor para realizar un ritual necesario para su sanación emocional completa. Con movimientos deliberadamente lentos, extrajo una elegante caja de caoba de un rincón olvidado de su armario, un rincón que había evitado conscientemente durante meses. Al abrirla con dedos ligeramente temblorosos, se encontró cara a cara con los vestigios materiales de su vida anterior con Verónica. Fotografías cuidadosamente enmarcadas de momentos que alguna vez creyó felices, regalos intercambiados en aniversarios y celebraciones, cartas escritas con una caligrafía perfecta pero palabras ahora vacías, pequeños recuerdos de viajes compartidos y promesas que nunca fueron sinceras. Durante varias horas, examinó meticulosamente cada objeto, cada fotografía, cada carta, permitiéndose experimentar plenamente las emociones que surgían. Para su sorpresa, no sintió resurgir la rabia abrasadora que lo había consumido durante los primeros días tras descubrir la traición, ni siquiera experimentó el agudo dolor punzante de la decepción que había sido su fiel compañero durante semanas. En su lugar, emergió un sentimiento mucho más maduro y complejo, una especie de compasión distante, una piedad genuina pero desapegada hacia aquella mujer brillante pero profundamente dañada que había estado tan obsesionada con el poder y el estatus que terminó perdiéndose completamente a sí misma en el proceso. Con una serenidad que reflejaba su evolución interior, Alejandro colocó cuidadosamente todos los objetos de nuevo en la caja. La cerró con firmeza. Tras un momento de reflexión silenciosa, la transportó hasta el desván más recóndito de la casa. Este acto simbólico no representaba un intento de borrar o negar el pasado, sino un cierre consciente y saludable, una aceptación profunda de que esa etapa de su vida había concluido definitivamente y que las lecciones dolorosas que había extraído de ella habían sido completamente asimiladas. Había logrado finalmente hacer las paces con esa parte turbulenta de su historia personal. Su corazón, completamente liberado de las cadenas del resentimiento y la amargura, ya no pertenecía a un fantasma del pasado ni estaba atrapado en las arenas movedizas de los que hubiera pasado sí. Ahora latía plena y exclusivamente por aquellos dos maravillosos niños que dormían plácidamente en el piso superior, inconscientes del profundo impacto transformador que habían tenido en la vida de aquel hombre que ahora velaba por su sueño con devoción paternal. La culminación natural y perfecta de esta extraordinaria metamorfosis personal llegó casi exactamente un año después de aquel encuentro providencial en la modesta cafetería que había cambiado el rumbo de 3 vidas para siempre. El proceso legal para adoptar formalmente a Sofía y a Mateo había resultado ser considerablemente largo y complejo, lleno de evaluaciones psicológicas, entrevistas exhaustivas, visitas domiciliarias de trabajadores sociales y montañas interminables de papeleo burocrático. Sin embargo, con el respaldo incondicional de los mejores abogados especializados en derecho familiar que el dinero podía contratar, y con un expediente impecable que documentaba meticulosamente el bienestar y la felicidad evidente de los niños bajo su cuidado, el resultado favorable era prácticamente inevitable. El día señalado para la audiencia final en el solemne Tribunal de Familia, Alejandro experimentó una curiosa transformación. A pesar de ser un hombre habituado a cerrar negociaciones multimillonarias sin que le temblara el pulso, a pesar de haber enfrentado a enemigos empresariales implacables sin pestañear, en ese momento crucial no se sentía en absoluto como el poderoso magnate que aparecía en las portadas de las revistas económicas. Se sentía, simple y llanamente, como cualquier otro padre nervioso e impaciente, con el corazón latiendo aceleradamente ante la perspectiva de que finalmente, legalmente, aquellos dos niños extraordinarios serían oficialmente sus hijos. Sofía y Mateo iban vestidos con ropa nueva, pero elegantemente cómoda, especialmente seleccionada para la ocasión. Sofía, que ahora había cumplido 7 años, había insistido fervientemente en llevar un precioso vestido azul marino con un delicado estampado de estrellas plateadas que brillaban sutilmente cuando la luz incidía sobre ellas. «Es para tener suerte, para que las estrellas nos protejan hoy», le había susurrado a Alejandro con aquella sabiduría ancestral que a veces afloraba en sus palabras infantiles. Mateo, por su parte, lucía unos pantalones de vestir color beige y una camisa celeste que resaltaba el brillo natural de sus ojos curiosos.
La jueza asignada al caso era una mujer de unos 50 años, de rostro amable pero inteligente, con gafas de montura fina que le daban un aire académico. Se notaba que había estudiado meticulosamente el expediente hasta el último detalle. La magistrada había dedicado casi una hora a hablar con los niños en privado, en la calidez acogedora de su despacho, empleando un tono suave y tranquilizador que logró que ambos pequeños se sintieran lo suficientemente cómodos para expresarse con libertad. Cuando finalmente regresaron a la sala principal del tribunal, donde Alejandro esperaba con el corazón latiendo aceleradamente, la jueza se dirigió directamente a él con una mirada penetrante pero no intimidante. «Señor de la Torre», comenzó ella con voz pausada pero firme, «he leído minuciosamente todos los informes presentados por los psicólogos asignados al caso. He conversado extensamente con los niños, escuchando atentamente sus experiencias y sentimientos. Pero ahora necesito escucharlo directamente de usted, con sus propias palabras. ¿Por qué quiere adoptar permanentemente a estos niños?» Alejandro se incorporó lentamente de su asiento, sintiendo el peso de cada mirada en la sala sobre sus hombros. Giró levemente la cabeza para mirar a Sofía y a Mateo, quienes le devolvieron unas sonrisas tímidas pero llenas de esperanza y confianza absoluta. Ese simple gesto le dio toda la fortaleza que necesitaba. «Señoría», comenzó, su voz emergiendo clara y firme, resonando perfectamente en cada rincón de la sala. «Durante la mayor parte de mi existencia, viví bajo la errónea creencia de que el verdadero éxito en la vida se medía exclusivamente en frías cifras bancarias, en la acumulación interminable de posesiones materiales, en la capacidad de ejercer poder sobre otros. Construí un imperio basado en esos valores equivocados, convencido de que eso me traería la felicidad que buscaba». Hizo una breve pausa para tomar aire, permitiendo que sus palabras calaran profundamente en los presentes. «Estos dos extraordinarios niños», continuó con emoción contenida pero palpable, «me enseñaron de la forma más inesperada y dolorosa posible lo profundamente equivocado que estaba. No estoy aquí solicitando adoptarlos para proporcionarles un futuro prometedor, aunque por supuesto haré todo lo humanamente posible para garantizárselo. Estoy aquí porque ellos, con su inocencia y su sabiduría natural, me han regalado algo infinitamente más valioso. Me han dado un auténtico futuro a mí. Me han enseñado el verdadero significado de amar incondicionalmente, de cuidar desinteresadamente, de conectar profundamente con otro ser humano. Han despertado en mí capacidades que ni siquiera sabía que poseía». Su voz se quebró ligeramente antes de continuar con renovada determinación. «Ellos no son simplemente dos niños que conocí por casualidad. Se han convertido en mi verdadera familia, en el centro mismo de mi corazón. Lo único que humildemente solicito hoy es la oportunidad legal y el privilegio inmenso de poder ser oficialmente para ellos el padre amoroso, comprometido y presente que merecen tener por el resto de sus vidas». La jueza mantuvo su expresión profesional, pero un destello de emoción atravesó fugazmente sus ojos. Asintió lentamente y luego dirigió su atención hacia los niños, suavizando aún más su expresión. «Sofía, Mateo», dijo con dulzura, «quisiera preguntaros directamente, ¿vosotros deseáis que Alejandro se convierta legalmente en vuestro padre para siempre? ¿Queréis formar una familia con él permanentemente?» Mateo, demasiado pequeño para comprender completamente la trascendencia legal y emocional de aquel momento solemne, simplemente dejó escapar un grito de alegría entusiasta. «Sí», exclamó con toda la fuerza de sus pulmones infantiles, y sin esperar permiso ni indicación alguna, bajó corriendo de su silla y atravesó la sala para abrazar con fuerza las piernas de Alejandro, aferrándose a ellas como si temiera que pudieran separarlos en cualquier momento. El gesto espontáneo arrancó sonrisas y miradas enternecidas de todos los presentes, incluso del serio secretario judicial. Sofía, siempre más reflexiva y consciente de la formalidad del momento, se levantó lentamente de su asiento con una dignidad impropia de sus 7 años. Con pasos pequeños pero decididos, caminó hasta quedar perfectamente posicionada frente a la jueza, mirándola directamente a los ojos sin intimidarse. «Sí, señoría. Lo quiero con todo mi corazón», respondió con su vocecita clara pero firme, que resonó nítidamente en el silencio expectante de la sala, porque cuando estábamos completamente aterrados, él nos hizo sentir protegidos y seguros. Cuando sufríamos hambre, no solo nos dio comida abundante, sino que compartió su mesa con nosotros como iguales.
Y cuando nos sentíamos terriblemente solos y abandonados en el mundo, nos ofreció no simplemente una casa, sino un verdadero hogar lleno de amor y seguridad. Hizo una breve pausa antes de concluir con una sabiduría que conmovió a todos los presentes. Y eso, exactamente eso, es lo que hacen los papás de verdad. No quedaba un solo ojo seco en toda la sala. Incluso el oficial de justicia, un hombre corpulento que había presenciado cientos de casos, se disimulaba discretamente una lágrima rebelde. La jueza, visiblemente conmovida pero manteniendo la compostura profesional que su cargo requería, tomó su mazo y dictó oficialmente la sentencia, formalizando la adopción con todas las garantías legales. Por el poder que me confiere la ley, declaro constituida legalmente la familia de la Torre. Que el amor y el respeto que hoy habéis demostrado os acompañen siempre en vuestro camino juntos. El eco del mazo resonando contra la madera selló para siempre aquel pacto sagrado. Oficialmente, legalmente, y más importante aún, emocionalmente, se habían convertido en la familia de la Torre. Al salir del imponente edificio del tribunal, se encontraron inesperadamente rodeados por un nutrido grupo de periodistas y cámaras que habían seguido el caso con interés creciente. La historia de un poderoso empresario transformado por el amor de dos niños de la calle se había convertido en un potente símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Los flashes de las cámaras destellaban incesantemente mientras los micrófonos se acercaban expectantes hacia ellos. Alejandro, protegiendo instintivamente a los niños con su cuerpo, decidió aprovechar aquel momento mediático para un anuncio que había estado madurando durante semanas en su corazón. Hoy, para celebrar dignamente la formación oficial de mi familia, declaró con voz potente y emocionada: quiero anunciar públicamente la creación de la Fundación El Sol de Sofía, una organización sin ánimo de lucro que se dedicará íntegramente a identificar, rescatar y apoyar integralmente a otros niños en situación de calle, proporcionándoles exactamente el mismo refugio seguro, la misma educación de calidad y las mismas oportunidades de construir un futuro digno que mis hijos han recibido. Destinaré personalmente el 20% de mi fortuna personal como capital inicial, porque estoy profundamente convencido de que cada niño, sin excepción, merece sentir el calor reconfortante del sol en su rostro, especialmente después de haber atravesado la noche más oscura y solitaria. Un año completo había transcurrido desde aquellos intensos acontecimientos que habían transformado radicalmente sus vidas. Ahora, en una tarde de sábado absolutamente perfecta, de esas que parecen salidas de un cuadro impresionista, con el cielo de un azul cobalto extraordinariamente profundo y una brisa suave que acariciaba gentilmente las hojas de los árboles, la escena que se desarrollaba no podía contrastar más dramáticamente con aquella de la lujosa, elegante y terriblemente tensa cafetería donde todo había comenzado. Estaban en el amplio jardín de su casa, sobre una gran manta de picnic multicolor cuidadosamente extendida bajo la sombra fresca y acogedora del viejo roble centenario. Alejandro, vestido informalmente con vaqueros desgastados y una camiseta sencilla de algodón, intentaba con paciencia hacer volar una cometa colorida con forma de dragón junto a Mateo, quien ahora, con 4 años recién cumplidos, corría incansablemente por el césped verde y bien cuidado con una energía inagotable, sus risas cristalinas y espontáneas llenando el aire de la tarde como campanillas de felicidad. Sofía, convertida ya en una niña de 8 años segura de sí misma y con un brillo especial en la mirada, estaba sentada plácidamente junto a la manta, completamente absorta en su labor artística, dibujando con dedicación en un gran bloc de papel de grueso gramaje. Sus manos se movían con precisión sorprendente para su edad. Ya no dibujaba aquellas estrellas lejanas y solitarias de antaño, sino que ahora plasmaba con detalle meticuloso la escena que tenía delante. Su padre sonriente, su hermano pequeño corriendo, el gran roble majestuoso, su casa acogedora, todo su mundo nuevo y perfectamente completo. «Papá, tengo hambre», anunció Mateo con su vocecita infantil, abandonando súbitamente su interés por la cometa y corriendo apresuradamente hacia la abultada cesta de picnic con la energía típica de un niño hambriento. Lía, la mujer que ahora era mamá para él, aunque Alejandro, por un acuerdo tácito entre ambos, seguía llamándola cariñosamente Sofía, sacó con cuidado de la cesta varios emparedados caseros perfectamente envueltos, fruta fresca y reluciente recién lavada, y un termo grande con limonada casera refrescante. Y también, como culminación del festín improvisado,
2 generosas porciones de tarta de frambuesa y pistacho de la mejor y más exclusiva pastelería de la ciudad. Al ver la tarta con su glaseado perfecto, Sofía y Alejandro compartieron instantáneamente una mirada cómplice. Una mirada silenciosa pero elocuente, cargada de profundo significado. Era como un lenguaje secreto entre ellos, el recuerdo vívido de un pasado oscuro que ahora, bañado por la cálida luz del sol de aquella tarde perfecta, parecía increíblemente lejano e irreal, como si perteneciera a otra vida completamente distinta. ¿No es la misma tarta de aquella cafetería?, preguntó Sofía con voz suave y cautelosa, acercándose ligeramente a él para que solo Alejandro pudiera escuchar sus palabras, protegiendo a Mateo de recuerdos que no le pertenecían. Casi, respondió él con una sonrisa genuina y cálida, mirándola directamente a los ojos. Pero te aseguro que esta solo lleva amor como ingrediente especial, añadió con un guiño cómplice que selló su complicidad. Comieron entre risas y conversaciones ligeras, disfrutando cada bocado como si fuera una celebración. Jugaron animadamente a la pelota hasta que los músculos empezaron a protestar agradablemente. Y cuando la tarde comenzó a declinar con una luz dorada y suave, se tumbaron los 3 juntos sobre la manta, acurrucados en perfecta armonía, contemplando con asombro las primeras estrellas brillantes que comenzaban a aparecer tímidamente en el cielo que se oscurecía gradualmente. «Mira, Sophie», dijo Mateo con entusiasmo infantil, señalando con su pequeño dedito índice hacia el firmamento. «Esa es exactamente la estrella que dibujaste en la pared de tu cuarto, ¿verdad que sí?» Alejandro rodeó tiernamente a sus hijos con sus brazos protectores, sintiendo con intensidad el calor reconfortante de sus pequeños cuerpos acurrucados junto al suyo, inhalando profundamente el aroma embriagador a hierba recién cortada y a esa esencia indefinible pero inconfundible de la infancia feliz. Observó detenidamente sus rostros sonrientes y despreocupados, iluminados por la luz menguante del atardecer, y sintió en su interior una oleada abrumadora de gratitud tan inmensa y profunda que casi le producía un dolor físico en el pecho. Pensó con asombro renovado en la extraordinaria ironía del destino que había tejido sus vidas, aquella niña valiente y perspicaz que, contra todo pronóstico, lo había salvado heroicamente de un veneno mortal y letal. Le había advertido con insistencia sobre algo extraño en su tarta aquel día fatídico que ahora parecía pertenecer a otra vida. Pero ahora, con la claridad que solo da el tiempo y la reflexión profunda, se daba cuenta perfectamente de que el verdadero veneno devastador nunca había estado realmente en la comida que iba a ingerir. El veneno auténtico y silencioso era la soledad asfixiante que había impregnado cada rincón de su existencia anterior, la superficialidad desoladora de su mundo artificial de lujos vacíos, la carencia dolorosa de un amor genuino y desinteresado en su vida. Sofía, al salvarlo milagrosamente de una muerte física inminente, lo había colocado providencialmente en el camino correcto para salvarse a sí mismo de una muerte espiritual mucho más lenta, dolorosa e insidiosa. Ella, con su inocencia y valentía, le había regalado generosamente algo que todo su dinero jamás habría podido comprar. Una vida auténtica que realmente valía la pena ser vivida plenamente cada día. «Os quiero infinitamente», susurró con voz ligeramente quebrada por la emoción, más para sí mismo que para ellos, como una plegaria de agradecimiento al universo. «También te queremos muchísimo, papá», respondió Sofía con naturalidad, acurrucándose confiadamente contra su pecho como un pequeño pájaro en su nido seguro. Y allí, bajo el manto protector de aquel viejo roble centenario que había sido testigo silencioso de tantas historias humanas y bajo un cielo cada vez más poblado de estrellas brillantes, Alejandro de la Torre, el hombre que paradójicamente lo había tenido absolutamente todo en términos materiales y sin embargo no poseía nada verdaderamente importante, finalmente comprendió la lección más valiosa de su existencia. La verdadera riqueza, la única que realmente importa al final del camino, no se medía en frías cifras en una cuenta bancaria ni en propiedades lujosas, sino en momentos perfectos y sencillos como ese que estaba viviendo. En la risa contagiosa y sincera de un hijo pequeño, en la confianza incondicional reflejada en los ojos de una hija, en la serena paz interior de un corazón que tras una larga, tortuosa y dolorosa búsqueda, finalmente había encontrado su auténtico y verdadero hogar en el lugar más inesperado, en el amor incondicional de una familia.